Bueno. Puerta. Bueno, tenemos al concejal de Cultura de Parres. Tú eres parraguesa, tienes una calle en Les Arriondes. Qué riques pastes de Les Arriondes, Campoamors. En casa siempre... Vamos, ahí. En Arriondes no hay nada cerca. ¿Qué tenéis además de los pastes de Arriondes? ¿Qué plato típico hay? No sé, cuando vamos allí, ¿qué es lo típico de Parres, además de los pastes? Aparte de que te pases por el Campoamor y por esa calle donde hay todos los tabernos y los pastes, los restaurantes más guapos de Arriondas están ahí metidos. Yo siempre tengo sitio especial para todos ellos. ¿Vas a tomar café? ¿Comentaste cuál es tu sitio más guapo preferido de esa? Yo voy a tomar café donde iba mi padre, al Español, que es el sitio obligado, es como decir, las Arriondas que éramos todos situados en el Cañón, en donde está el Cañón, en el Español, o sea que ahí no hay pierde. Quiere decirse que estamos ahí. Pero de Arriondas es guapo todo. Y para pedir así algún pastel especial de allí de Parres, o bueno, lo va a comentar mejor el concejal de Cultura de Parres, que yo creo que puedes subir aquí a saludarte. Concejal de Cultura de Parres, gracias por venir. Emilio Longo. Emilio, cuéntanos, tenéis una calle en Les Arriondes dedicada a Lilian de Celis. Paso tu micrófono. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, un saludo muy especial a los muchos vecinos de Fíos que sé que están presentes en este acto y que además sé que sienten este homenaje a Lilian de Celis como propio, como suyo. Bueno, efectivamente, desde el año 2003 Lilian de Celis tiene una calle en Arriondas, precisamente en el centro de Arriondas, entre el Ayuntamiento y la Casa Municipal de Cultura, de los sitios más dignos y más representativos de la capital del concejo, como no podía ser de otra manera. Yo soy profeta en mi tierra, que tengo calle. Muy brevemente, agradecer a la organización en primer lugar la oportunidad y la invitación al Ayuntamiento de Parres para estar presente en este acto. Felicitar a los galardonados en esta quinta edición y hacer la entrega a Lilian de un pequeño recuerdo de este día que simboliza pues, el afecto y el reconocimiento que todos los parragueses sienten, como dice la inscripción, a esta parraguesa universal. Lilian de Celis. Muchas gracias. Podemos hacer más fotos, que queráis. Gracias, de verdad, Y bueno, el premio de honor es tú, y tenemos que darte el premio de honor, que tenemos aquí el diploma. A ver, estamos aquí en familia. Bueno, pues aquí. Y que tenemos que perder el foco. El foco está aquí. Bueno, pues aquí, el foco. Bueno, pues este es el premio de honor. ¿Lo puedes leer tú misma? Como sabes, Pable. Palo y hablo. Claro, hombre, ya estás estudiando como la conaca. Mi abuela me enseñó. Al quinto festival de cine asturiano. Al conceder el premio de honor a la artista 2009, Lilian de Celis, Festival de Cine Asturiano. Que lo conserves como recuerdo de este día, que te queda como recuerdo de este día en el 9 de abril. Sí. Pero hay hora y tiempo todavía. No tengo más que unos tiempos. Pero ahora viene un nuevo reportaje. Mi abuela siempre decía, rapaza, come, que tienes que estar pola con tu panza. Bueno, Lilian, este es el diploma que te queríamos dar, y premio de honor tienen que entregar los premios principales del festival, que son los que queden por entregar, están aquí. Y el primer premio que tenemos que entregar es el premio... Pepa, por favor, si me puedes ayudar con los trofeos. Un aplauso para Pepa, que se cambió de traje. Vaya Lucy, 2 trajes. Yo creo que la ocasión lo requiere, ¿o no? Bueno, decimos más, los trajes hízolos ella. O sea, que un aplauso. Bueno, Pepa, vamos a ver el primer trofeo, por favor. Vamos a entregar el premio. Lilian, que te me escapes del guión. El guión dice en el sofá, aquí. A ver,
calcula un poco eso. A ver, no. La otra. Ponerlo así. A ver, vamos a entregar el premio Lo paras en todo. al mejor curtiometraje Una vez que coge todo eso, ¿no? en castellano. Ya veis que tenemos un premio para el corto en castellano y otro premio para el corto en asturiano. A ver, Ilian, ayúdame a abrir el sobre y tú vas a leer. No, más acá. Ahí, déjalo ahí. De este año. Eso, déjalo así. ¿Qué es esto? Hay que leer aquí. Polilles. Pues déjalo así. ¿Polilles de quién? Vale, de Pedro Déjalo así. I. Toucera. Ah, Toucera. Cuando empiezan los cuartos, lo pagas. Platón Fils. Plutón. No digo. Pedro Toucera, que viene de Madrid, este año gana el festival. Bueno. Ilian de Celis, te entrega el premio. Frutero de Cristian. Y para, mira. Vale, para mí. Bueno, en primer lugar, gracias a todos por haber venido, gracias a Ilian, es un honor para mí que me entreguen el premio. Polillas es un cortometraje que rodamos a finales de 2007, se estrenó más o menos por estas fechas de 2008. Han tenido a lo largo de su recorrido pues, unos 15 premios a lo largo de España y sobre todo Estados Unidos e Inglaterra. Y este premio pues, es un premio para mí muy bonito porque he estado aquí otras veces compitiendo y nunca había ganado nada, así que esta vez pues fenomenal, ¿no? Y nada, quería agradecer el premio a mi mujer Isabel, que está presente en la sala, a mis hijos Lucía y Pedro, que siempre me han apoyado también en todos los trabajos que he hecho. Y bueno, gracias también a la organización, al jurado y de nuevo gracias a todos ustedes por haber venido y por hacer grande este festival. Gracias a todos. Bueno, tenemos que entregar el premio al mejor curtiometraje. Esta palabra es tremenda, ¿eh? Ay, el curtiometraje es muy largo, ¿eh? El premio al mejor curtiometraje en asturiano. Ya, corto, es más corto, sí, curtiometraje, estoy el oficial. Curtiometraje. En asturiano, lleva, quiero que lo lees. A ver, venga. Otra vez, verás. A ver qué habéis escrito aquí ahora. Dos sabios. ¿Voy bien? Sí. Rocío García. Bueno, producida por Villarello García. Va a recoger el premio a los actores principales de Dos sabios, mejor curtio en asturiano. Pepe, Santovenia. Aplauso. Luis Antón. Bien, tengo que dar las gracias al quinto Festival del Cine Asturiano y en especial a CEN por este homenaje, y tengo que dar también las gracias a Rocío por acordarse del buen contrato de Boino y particularmente a Sam. Vale, muchas gracias. Son muchos premios, 8 premios. A ver, pásale tú también, Ilian. Siguiendo la tradición de que el premio de honor entregue los premios, pero léeme aquí. A ver. Oye, es que lo tenéis por dentro, no por fuera. Ya, ahora por favor. Premio de la mejor película. Lleva. ¿Quién? Yo qué sé. La Torre de Suso. De Mediapro. La Torre de Suso, de Mediapro, premio a la mejor película. Tom Fernández, el director, está en Madrid, no puede venir, nos agradece mucho. Venía a el premio José Antonio Lobato, que no está aquí José Antonio Lobato, si no ya mandaremos el premio por correo. Y solo nos queda pedir a los otros ganadores que suban con nosotros aquí al escenario. Por favor, si estáis para los ganadores, Alfonso, al presentador, un aplauso, José Manuel García, gran profesional, porque vamos a ponernos esa información, la presentadora. Rodaste un documental sobre Ilian de Celis, cuéntanos de acá. A ver.
Sí, yo hice hace unos años un documental sobre el Lian y nada, me alegra mucho que hayamos coincidido en este festival los dos.